acá. Por si en algún momento se me olvida grabar, cuando estoy grabando al lado de mi nombre, aparece como un círculo con un punto rojo. Entonces, si no lo ven, me avisan para iniciar la grabación. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con la materia del curso. Lo primero que se verá en este curso son sucesiones. Todo esto es preludio a interés simple y interés compuesto, que es el objetivo final de esta primera parte. Así que partimos con los conceptos básicos. El primer concepto que va a aparecer en nuestro curso va a ser el concepto de sucesión, que en matemática quiere decir simplemente una colección de elementos. En particular nosotros vamos a trabajar solamente con números, pero también pueden ser personas o lo que se esté estudiando. Y que lo más importante es que hay un orden. O sea, aquí también se nace otro concepto que es la posición. Por ejemplo, en el ejemplo 2.1 que se ve acá, tenemos el A, que es 5, el segundo elemento es raíz de 2, el tercer elemento es pi, el cuarto elemento es 3, el quinto 100 y el sexto es un quinto. El ejemplo B es el 1, el 3, o sea, primer elemento el 1, segundo elemento el 3, tercer elemento el 5, después viene el 7, y después el 9, y así sucesivamente. Y finalmente la C es el 1, 3, 9, 27, 81. Estos tres ejemplos se llaman que son sucesiones, porque, insisto, son una colección de números que están ordenados por posiciones y es de carácter infinito. Los tres puntos suspensivos que hay al final de cada una de estas eh, sucesiones lo hacen de carácter infinito. Ahora bien, por ejemplo, en el ejemplo A que vemos acá, no van a ser las sucesiones que nosotros vamos a estudiar, porque el problema está que no existe una fórmula, o no es fácil de ver una fórmula que me diga qué número vendrá después. O sea, no es fácil saber qué número vendrá después del un quinto. A diferencia pasa con el B, que tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Por lo tanto, nosotros ya podemos intuir casi sin ningún problema que el próximo número que vendría en la posición sexta es el 11, porque va a ir avanzando de 2 en 2. Y por último, el ejemplo C, que pasamos del 1 al 3, al 9, al 27, al 81, va a corresponder a los múltiplos del número 3, o sea, más múltiplos potencia al 3. 1 por 3 es 3, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81, y así sucesivamente, que el próximo número va a ser 81 por 3, que me parece que es 243, pero esa es la estructura que tiene esta sucesión. Estos dos tipos de sucesiones son lo que nosotros vamos a estudiar. O sea, sucesiones que son infinitas, pero que tienen la particularidad que tienen una estructura atrás que nosotros vamos a poder transformar en fórmulas. Las otras sucesiones, como en el ejemplo A, existen, pero no los vamos a estudiar en este curso. Como dato general, cuando hablemos de sucesiones, siempre vamos a colocar una letra minúscula, que puede ser el A, B, C o lo que sea, con un subíndice. Cuando se habla de la numerito chiquitito que está al ladito, siempre se le llama subíndice. Por ejemplo, el de acá, no sé si están viendo el puntero, o sea, el A y el 1, se lee A sub 1. O sea, cuando el número es chiquitito que está abajo, se lee como sub. Entonces, este es A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente. Entonces, cuando se escribe de esta forma es cuando se habla de una sucesión que tiene una estructura, una fórmula detrás de esto. Bueno, y acá hay un tema de las fórmulas, pero insisto, esto no lo vamos a ver. Toda la página 13 corresponde a cómo se estudian o se analizan estas fórmulas. Pero nosotros los vamos a centrar en simplemente dos grandes fórmulas, que insisto que son las que después vamos a recordar o vamos a utilizar para hacer la interés simple e interés compuesto. Estas fórmulas sean progresión aritmética y progresión geométrica. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de las progresiones aritméticas y geométricas, se diferencian en dos grandes rasgos. De partida, la aritmética, lo que hace que algo que se diga que es aritmético es cuando pasamos de una posición a la siguiente sumando o restando, dependiendo del caso, de una constante. Por ejemplo, los números impares, el 1, el 3, el 5, el 9, bueno, el 5, el 7, el 9, corresponden a una sucesión aritmética porque se va avanzando de 2 en 2. Todo lo que nosotros podemos agrupar de esa forma, donde de pasar de una posición a la otra posición se suma una constante, se va a llamar una progresión aritmética. Por ejemplo, el ejemplo que está acá en el 2.5, el primer término es menos 5, el segundo es menos 2, el tercero es 1, el cuarto es 4, después viene el 7, después viene el 10, entonces podríamos decir sin ningún problema que el que viene es el 13, porque se va sumando de 3 en 3 cada uno de los elementos. Entonces, a esta cantidad que se suma de uno a otro, se le conoce como diferencia. Y esto anótenlo, la letra D que vamos a ocupar, esta D media cursiva, un poquito cursiva, no digamos que una cursiva así como letra antigua, sino que un poquito cursiva, va a se llamar diferencia, porque es la resta entre un término y su consecutivo, perdón, su anterior. Por ejemplo acá, el menos 2 menos 5, si hacemos la suma, luego de la resta, entonces acá el segundo término menos el primero. Recordemos que el segundo término era menos 2 y el primer término era menos 5, del ejemplo que estábamos viendo. Menos 2 era el segundo, el primero era menos 5. Acá nos debía dar la diferencia, que en este caso era 3 positivo. Menos con menos da más. Entonces, esto es la diferencia, o la letra D que estábamos ocupando. Entonces, la letra D, insisto, corresponde a diferencia. Y siempre va a ser la misma. O sea, si usted toma el tercer término y le resta el segundo, equivale a una diferencia. Si toma el cuarto y le resta el tercero, y así sucesivamente, siempre tiene que dar un número constante. Que eso también está explicado acá. Ahora, evidentemente, como yo dije, todo esto que le acabo de contar, lo vamos a estudiar porque se puede expresar como una fórmula. Y las fórmulas, en particular, esta nace de cómo se escribe en una sucesión aritmética. O sea, siempre se va a ir sumando una constante d para el siguiente término. Entonces, acá aparece la primera gran fórmula, lo que nos da cualquier posición. En este caso, el término general que se va a escribir de esta fórmula a sub n, voy a agrandarlo un poco. El a sub n, esta n que aparece acá corresponde a la posición. O sea, la letra n va a ser el valor numérico que nosotros vamos a escribir. Entonces, a sub n es cualquier posición, es igual a el primer término, el a sub 1, más la posición menos 1 por d. Copiar esto y ahí vamos a hacer un pequeño ejemplo para que quede más claro. El término general de una sucesión, perdón, una progresión aritmética es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Yep. Entonces, esto voy a colocar acá al lado.
Por ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo los números impares. Recordemos que los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Entonces, como en los números impares, para pasar de un número a otro siempre se va sumando el valor 2, entra en la categoría de progresión aritmética. En este caso, el primer término, o el A sub 1, sería el número 1, porque es el primero que aparece acá. Y la diferencia, o sea, cuánto hay que sumar o restar para pasar al siguiente, sería un 2 positivo. Así, el término general sería A sub n es igual, voy a copiar esto primero y después voy a hacer los cambios. A sub 1 más n menos 1 por d. O sea, en este caso sería 1 más n menos 1 por 2. Recordemos que esta n es posición, y como todavía no lo evaluamos ninguna posición, lo vamos ocupando como incógnita. Es como la x que se colocan en las ecuaciones. Aquí multiplicamos término a término. El 2 multiplica el n es 2n. El 2 multiplica el menos 1 en otros. O sea, las 2n quedaría acá, y menos 2 más 1 es menos 1. Así, el término general de cualquier número impar va a ser 2n menos 1. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, es fácil ver cuál es el tercer impar. El tercer impar sería 2 por 3, porque la posición en este caso es n, está siendo evaluado en 3, menos 1, que es 6 menos 1, que es igual a 5. O sea, y lo podemos verificar acá. Acá está el primero, acá está el segundo, acá está el tercero. El tercer impar efectivamente es el número 5. Pero si yo le preguntara, ¿cuál es el impar 197? O sea, si ordenamos todos los impares, quiero saber qué impar va en la posición 197. Ya no es tan sencillo de calcularlo viendo, o sea, los términos consecutivos. Para eso es mucho más sencillo ocupar la fórmula que descubrimos hace poco. Entonces nos quería 2 por 197 menos 1. Serían 394 menos 1. Sería 393. O sea, en la posición 197, si ordeno los impares partiendo del 1 hacia adelante, me iría el valor 393. Entonces, para eso ocupamos la fórmula. Insisto, esta n que está acá es simplemente la posición de nuestro, de nuestro término que estamos ocupando. Y ese es el valor que después se cambia acá para encontrar su valor numérico. Quiero que quede bien claro. La n quiere ver posición, pero al evaluarse se encuentra un valor numérico. ¿Cómo pasa acá? En la tercera posición, el valor numérico asociado es el 5. En la 197 posición, el valor asociado es el 393. Son dos cosas distintas. Una es la posición en la que está y el otro el valor numérico que está en esa posición. ¿Quedó claro hasta el momento? Esta primera gran fórmula. ¿Sí? Perfecto. Ya, voy a dejarlo ahí un poquito para que copien y si tienen alguna duda me la dicen.
Profesor, no se escucha nada. Ah, se me olvidó prender el micrófono. Muy bien. Gracias. Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a ocupar cada vez que trabajemos con el término general. O sea, siempre que nosotros nos pidan el término general de una progresión, nosotros vamos a tener que utilizar esta fórmula. O sea, conocer cuál es el primer término y cuánto vale la diferencia de nuestra progresión aritmética. Siempre está asociado al tema aritmético. Ahora, ciertas cosas. Cuando la valor D, como que va acompañado acá, tiene tres casos. Puede ser positivo, negativo o cero. Si es positivo, como ocurrió ahora, que varía 2, la progresión aritmética es creciente. O sea, como se va a ir sumando un valor constante, cada vez va a ser más grande este valor. Y cuando es negativo, va a ser decreciente porque cada vez se va a ir restando un valor constante, entonces cada vez va a ser más pequeño este valor. Ahora, si el valor es cero, no lo vamos a analizar porque sería una progresión constante, o sea, porque no se suma ni se resta nada. Sería, por ejemplo, un 5, 5, 5, 5. Existe como tal, pero no lo vamos a estudiar porque no tiene ningún sentido. Ahora, para que ya se vayan acostumbrando, no siempre la diferencia va a ser un número entero. Puede ser también valores fraccionarios. Por ejemplo, acá tenemos 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3. Entonces, ¿qué número vendrá a continuación? Para eso hay que restar dos números consecutivos y ver cuánto vale la diferencia. En este caso, la diferencia va a ser igual a un medio, porque para llegar de 1 hasta 3 medios, que en su forma decimal esto es 1,5, se suma 0,5, que en su forma fraccionaria es un medio. Así, la diferencia en este caso sería un medio. Y si se quiere calcular cuál es el término general de esta progresión, bastaría con tomar el primer término, que en este caso era 1, y la diferencia, que en este caso era un medio. Haciendo las sumas respectivas, el término general sería n más 1 partido por 2. Recordando que esta n es la posición que nosotros vamos a estudiar. Ahora, siempre se me olvida, ¿era Euler? O... Dejen revisar la historia. Eh, Gauss. ¿Ustedes conocen a un matemático que se llama Gauss? ¿Lo han escuchado alguna vez? John Frederick Gauss. No, profesor. No. Por lo menos yo no. Sí, por sus caras de así como de no entender, creo que nadie le ha escuchado. Pero fue un matemático muy famoso, hizo aporte en casi todas las áreas de la matemática. Es tan famoso como Euler, que es el que aparece en la E, que en su calculadora. Y la historia cuenta que cuando él era chico, era una persona o era un niño muy inquieto, por lo cual cuando le tocó ir a la primaria o los colegios cuando era chiquito, el profesor de matemáticas se aburría con él, entonces le dijo, ya, haga, haga la siguiente suma, sume el 1, el 2, el 3, 4, hasta el 100. Y usted me dice cuánto vale. Y la historia cuenta que un niño de 10 años lo hizo solamente en 3 minutos. Entonces el profesor se quedó asombrado, de cómo un niño tan pequeño se dio la suma de los 100 primeros números. Entonces Gauss le dijo, voy a explicar acá, muy sencillo, ordenó los números, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, así, hasta el 99, no sé. Y después lo ordenó al contrario, 100,
Y se dio cuenta que si sumaba verticalmente, algo que nosotros ahora hacemos bastante con sistemas de ecuaciones, 1 más 100 es 101, 99 más 2 es 101, 98 más 3 son 101, y siempre iba a dar 101. Entonces, acá tenemos 100 veces la suma de 101, que era la suma vertical de lo que están viendo. Pero el problema era que esto correspondía a 2 veces lo que él le estaba pidiendo, porque a él le pedían solamente del 1 hasta el 100. Y aquí sumó del 1 hasta el 100 y del 100 hasta el 1. Entonces a este resultado lo dividió por 2. Entonces aquí aparece el 50 y el resultado final que es 5050, que es el valor que le dio a su profesor. Este pequeño hecho de simplemente reordenar una suma de números consecutivos dio pie a la fórmula que nosotros vamos a ver ahora, que es ¿dónde está? Aquí está. El término general de una suma, y por eso ocupamos la letra S, consecutiva de términos aritméticos. Bueno, acá está la explicación de cómo se calcula esta suma consecutiva, pero la idea es más o menos lo que les comenté. Entonces, esta es la segunda fórmula importante de esta parte. S sub n, o sea, suma consecutiva de n términos aritméticos, va a ser igual a n partido por a sub 1 más a sub n, todo esto dividido por 2. Y esta viene, insisto, de un niño de 10 años, Friedrich Gauss. Ahora bien, se sabe que la historia real no era tan así, pero en esos tiempos no había tele, entonces los diarios tenían que vender las noticias, así que... Porque Gauss en esos años no tenía 10 años, sino que tenía como 16. O sea, era un poquito más grande ya. Pero la noticia vende, así que... O sea, ¿cómo era? El titular es hombre muerde a perro, eso vende, no perro muerde a hombre. Entonces, entre más hermosa sea una noticia, más se vende. Entonces, explico más o menos qué significa esto. De partida, al igual que el anterior, aquí tenemos el término n de posición. Pero ¿qué diferencia esta posición del anterior? Que aquí quiere decir que es, por ejemplo, el s sub 3 correspondería al primer término más el segundo término más el tercer término. O sea, esta n que va acá al fondo corresponde a cuántos números se están sumando en este problema. Por ejemplo, si yo le hablo, sume los primeros 40 términos de una progresión aritmética. Usted, para poder saber cuánto vale esa suma, tendría que hacer S sub 40, serían 40 términos, sabiendo el primero y el término 40, puede sacar el resultado inmediatamente, sin tener que sumar el primero más el segundo más el tercero más el cuarto. No, simplemente 40 por el primero más el último, dividido por 2. Entonces, esta fórmula ahorra mucho, mucho tiempo para hacer los cálculos que nosotros nos va a servir. ¿Ya? Y esta es la segunda gran fórmula de la progresión aritmética. Ya hemos visto la primera, que era de término general, y ahora esta segunda de términos consecutivos. Y eso terminaría la parte de la progresión aritmética. Sé que hay muchas dudas porque no hemos hecho ejercicio ni nada de eso, pero el día jueves, ya cuando empecemos a resolver la guía, va a estar un poco más claro. Quiero pasar toda esta materia al tiro porque en la misma guía arriba aparece la fórmula, entonces quiero que entiendan más o menos qué significan las fórmulas y para quién las van a ocupar.
Ya el jueves, ya teniendo este lenguaje un poco más asociado, va a ser bastante más sencillo trabajar los ejercicios. Y la segunda progresión que vamos a estudiar, que es la progresión geométrica, cuya forma abreviada es PG, por progresión geométrica. A diferencia de la anterior, que hablábamos que de un término a otro se sumaba una constante, en este se multiplica una constante. Por ejemplo, lo que vimos al inicio, que era el 1, 3, 9, 27, 81 y así sucesivamente, donde al siguiente se multiplicaba por 3 el número. Eso corresponde a una sucesión geométrica, entonces. Aritmética está asociado a la suma de una constante y geométrica está asociado a una multiplicación de constante. En aritmética se hablaba de la D de diferencia, y en este caso en la geométrica se va a hablar de una R, y esta R viene del término razón. O sea, cuando hablemos de geométrica siempre va a haber una letra R, que es el término constante que se multiplica, y está asociado a la razón, o sea, un valor fijo que se multiplica con uno y el otro. Por ejemplo, acá el ejemplo 2.8, 5, 15, 45, 135, 405, o sea, para pasar de un término a otro, siempre se va multiplicando por 3. El primer término es 5, se multiplica por 3, da 15. 15 por 3, 45. 45 por 3, 135, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo descubrimos nosotros cuál es la razón de un ejercicio? Como en el anterior, por ejemplo, si nosotros queríamos saber cuánto era la diferencia de un término a otro, lo que hacíamos era restar. En este caso, lo contrario a multiplicar es dividir. Entonces, si usted quiere saber cuál es la razón de una progresión, tiene que dividir dos términos consecutivos. Por ejemplo, acá, el segundo por el primero, 15 partido por 5, 3. El tercero por el segundo, 45 partido por 15, 3. Y así sucesivamente. Siempre que tome dos términos consecutivos, usted lo divide y va a obtener la razón, que siempre va a ser constante en la progresión geométrica. Ojo, al igual que el anterior, acá el primer término es 5 y la razón sería 3. Y aquí aparece la primera gran fórmula para obtener una progresión geométrica. Similar a lo que pasaba con la aritmética, nosotros necesitamos dos grandes datos para poder calcular esta fórmula. Al igual que la aritmética, se necesita el primer término, o sea, el a sub 1, y la razón o el valor que se multiplica cada uno de estos. Evidentemente, como esto es una multiplicación, en el exponente va a estar la posición. O sea, acá el R está elevado a n-1. Insisto, y esta n es un valor numérico, o sea, la posición 5, la posición 7, la posición 100. Es un valor numérico. ¿Ya? Voy a dejar ahí para que copien por mientras y de ahí continuamos. Esto es una progresión geométrica. Primera posición por razón elevado a n-1.
Ok. Ahí sí. Entonces, jóvenes, esta es la primera gran fórmula de la progresión geométrica. Aquí podemos analizar esta fórmula, o sea, el valor de R, que van a tener tres funciones. Aquí, a diferencia de la anterior, se van a separar en cuatro casos. En la aritmética tendríamos tres, cuando era positivo, cero o negativo. En este caso vamos a ver si es mayor a 1, si es menor a 1, si va si va igual a 1, ya me confundí yo. Si es mayor a 1, si es igual a 1, si va entre 0 y 1 y si es negativo. Esos son los cuatro casos que vamos a analizar. Si es mayor a 1, se dice que la progresión es creciente. O sea, va a crecer de una forma muy rápidamente. Y en particular, después más adelante, vamos a ver que esto se va a llamar un crecimiento exponencial. Pero todavía no me entraba hasta ese término, que es la segunda parte del curso. Después, si es igual a 1, al igual que el anterior cuando valía 0, no nos interesa, porque al multiplicar por 1 el valor que queda es el mismo, entonces no cambia, sigue siendo el mismo valor de forma constante. Ahora, si va entre 0 y 1, aquí empieza lo distinto a lo anterior. Acá lo que ocurre es que la función va a ser cada vez más pequeño, pero este pequeño va a ser entre comillas porque se va a hacer cada vez más cercano al 0. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si usted tiene el valor 100 y lo va dividiendo por 2, o multiplicando por 0,5, va a tener 100, 50, 25, 12,5, 6,75 y así sucesivamente, un número siempre más pequeño, pero nunca va a ser negativo. Siempre va a ser un número, por ejemplo, 0,00000. Siempre va a ser un número muy cercano al 0, pero nunca va a tocar al 0. Y esto para las personas que después tomen en el curso de ingeniería, se va a llamar que tiende a 0, o sea, va a ser un número muy, muy pequeño, positivo, pero muy cercano al 0. Y finalmente, aquí donde queda todo, se nos va a partes como muy complicadas. Cuando es negativo, se llama que esta es una sucesión oscilante, o sea, va alternándose entre positivo y negativo. Por ejemplo, si fuese menos 2 y el primer término sea el 1, el primer término es 1, después va a ser menos 2, negativo, después va a ser 4, positivo, después menos 8, después más 16 y así sucesivamente. O sea, va a ir alternando entre valores positivos y negativos. En particular, nosotros vamos a tratar de siempre trabajar con los valores que sean positivos, mayores que 1 o entre 0 y 1. Esos van a ser los casos que vamos a trabajar. Ahora, todo lo que viene acá en la página 19, que es el producto de una progresión geométrica, no lo vamos a ver. Entonces, insisto, pertenece al curso de que se hace en la mañana, pero acá en la noche no vamos a ver una multiplicación de términos consecutivos. Lo que sí vamos a ver es la suma de términos consecutivos, porque esto, insisto, lo vamos a retomar después cuando trabajemos el concepto de interés. Aquí está la explicación de cómo nace esta fórmula. Al igual que ocurre con la progresión aritmética, cuando se habla del S y el N, esta N quiere decir cantidad de términos consecutivos que se está sumando. Y, vuelvo a insistir, si fuese, por ejemplo, S sub 5, sería el primer término más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. O sea, serían la suma de los 5 primeros términos. Similar a lo que ocurre con la progresión aritmética, aquí también hay una fórmula, pero esta fórmula se obtiene de una forma más distinta. Pero esta ya es la fórmula en sí, esta es la que nosotros vamos a trabajar el día jueves. Entonces sería la suma consecutiva de términos geométricos va a ser igual al primer término, o sea, el A sub 1, multiplicando, y aquí hay un paréntesis, 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. Recordemos que esta r es la razón y la n es la cantidad de términos que se están sumando. Por ejemplo, la misma anterior, la que ocurrió cuando hablamos de la suma de los 5 primeros.
En ese caso sería el primer término por 1 menos r elevado a 5 partido por 1 menos r. Acá, una observación. Uno de los errores más comunes que pasa cuando se trabaja en calculadora, que se le olvida colocar el paréntesis de acá abajo, porque acá arriba es claro, paréntesis 1 menos r elevado a n. Pero que después de acá se pone el dividido y se abre paréntesis, 1 menos r y se vuelve a hacer paréntesis. O sea, este de acá abajo también va en paréntesis. Que no se le olvide colocar eso, el paréntesis de acá abajo, por favor. Porque si no, da un valor totalmente distinto al que debería dar. Y con estos jóvenes acabamos la parte teórica del curso de progresiones. Insisto, solamente nos vamos a enfocar en estos 4 casos, o sea, estas 4 fórmulas correspondientes a la progresión aritmética y a la progresión geométrica, y vamos a trabajarlo durante el día jueves con la guía. Insisto, la guía la pueden ya descargar desde la... le puse al Gerardo. Ahí tengo que cambiarlo. Desde ADECA, se olvida la palabra. Aquí también están las fórmulas para que se acuerden de cómo utilizarlas. Y también algunas las tengo con respuesta. Debo decir que estoy todavía trabajando en la respuesta de todas. Pero la idea es que después casi todas tengan la respuesta aquí para que vayan viendo cuál es lo correcto. Insisto, el día jueves vamos a hacer la parte práctica de toda esta guía. Los primeros ejercicios están enfocados a progresión aritmética y los últimos ejercicios estarían enfocados a progresión geométrica. Progresiones va a ser lo que va a entrar en el test de 2 semanas más, del lunes 5 de octubre. Así que para que el próximo jueves y el próximo lunes ya veamos toda esta parte de progresiones que vamos a evaluar. Así que eso, chicos. ¿Alguna duda, consulta respecto a esta parte? Bueno, que no hemos hecho ejercicio, aquí no creo que todavía tengan tantas dudas. Recuerden que el próximo día jueves, entonces, como pidió Kim, vamos a partir un poquito después, a las 7:30. Recuerden que en todo caso les va a llegar el correo cuando yo ya cree la sesión. Ahí le va a salir el horario de las 7:30. Si tienen cualquier duda o algún compañero que todavía no pueda ingresar, recuerden decirle que me envíe su root para poder ingresar de forma manual a la plataforma. Así que eso. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿No? Y entonces, hoy día quedaría hasta aquí la primera clase. Recuerden que también tenemos que ir probando el tema de ECA. Voy a abrir el tema del foro para las preguntas. En todo caso, si tienen dudas muy rápidas, me pueden enviar un WhatsApp. Voy a colocar, no sé si... A ver. Creo que en mis correos y en ADECA también aparece mi celular, pero si no, voy a colocarlo acá. Ahí lo coloqué en el chat, que es, ahí está, el 9404-2224. Así que cualquier cosa me pueden dejar ahí. No respondo inmediatamente, evidentemente, pero responderé en algún momento. Eso, jóvenes. Entonces, voy a ver al tío el tema del foro. Por acá, esto para acá, esto para acá. Entonces, las consultas cierre en noviembre. No le coloqué. Aquí podrán subir sus dudas.
también pueden enviar correo a jorgecosta@gmail.com o mensaje a no sé si ahí está opciones. Mostrar información no. Email, sí. Ya. Si ingresan alguna duda, me debería llegar un correo. Así que cualquier consulta me la pueden hacer por ahí. Ya, jóvenes, y con eso ya damos iniciado el curso. Espero que estén muy bien y ánimo que vamos a estar hasta noviembre avanzando. Gracias, profesor. Ya. Cuídense. Chau, chau. Que estés, Hasta profesor. luego, profesor. Ya, profesor, gracias. Nos vemos, Chao, profesor. profesor.